La Iglesia Ríos de Agua Viva le da la bienvenida a nuestra familia digital, donde a través de nuestra página oficial Rap Church podrá disfrutar la palabra de Dios. Y vamos a entrar al mensaje de la palabra del Señor. A todos se les dio un bosquejo por ahí, esperamos que todos lo tengan. Vamos a hablar acerca de este tema tan importante que tenemos. Hace unas semanas hablé del hombre que se olvidó de ser agradecido. Voy a hablar de los que se olvidaron de Dios. Seguimos la continuación. Y tenemos ahí en 1 Corintios capítulo 10, 1 Corintios 10, vamos a leer hasta el versículo, del 9, vamos a leer hasta el 12. Acuérdese el tema, los que se olvidaron de Dios. Y dice la palabra del Señor. Ok, todos están listos, voy a esperarlos. Si usted no ha traído una Biblia, por ahí tenemos también una librería, puede comprarse una buena Biblia para que empiece a leerla en su casa también. Quizás usted dice, no le entiendo mucho. Bueno, es como cuando alguien va a manejar la bicicleta, no le entiende al principio, pero después le agarra y después puede manejarla bien. Así es la lectura de la Biblia. Al principio no entendemos, pero después vamos agarrando revelación y después vamos a entender muchas cosas hermosas. Ok, ¿están listos? Dice la Biblia desde el versículo 12: ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. 10. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para mostrarnos a nosotros, a quienes hemos alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Gracias, Padre, te damos por esta palabra. Te pedimos, Señor, que tú te manifiestes a través de este mensaje, Señor. Úsanos y abre el entendimiento para comprender las Escrituras. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Tomen asiento, hermanos. Bueno, vamos a tener los hombres que se olvidaron de Dios. Y por eso es de que el mismo apóstol está hablando. En este capítulo 10 de 1 Corintios les está dando una revelación o una explicación de lo que sucedió en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento tenemos un pueblo que fue destruido, fuimos un pueblo que pereció por el destructor, por las serpientes, y era el pueblo de Dios. Sinceramente, por eso, estando en el camino del Señor, uno tiene que seguir luchando en este camino, porque el diablo no va a parar hasta que nos vea en la caja, en la tumba. Él va a tratar de destruir al pueblo. Ya tiene un grupo muy grande afuera, ¿verdad?, que los tiene destruidos en el pecado, pero aún los que se escaparon, los que vinieron a Cristo y ahora ya no practican todas esas cosas que practicábamos antes, todavía el enemigo no se quedó en Egipto, allá en Israel, porque dice la Biblia que Israel fue esclavizado por el enemigo y por 400 años los trataban como esclavos, los mataban sin misericordia. Y un día Dios le habló a un hombre llamado Moisés para que viniera y liberara a toda esa esclavitud, más de 1 millón de los hebreos, hijos de Dios, y los liberó con mano fuerte, dice la palabra del Señor. Pero cuando venían por el camino, a pesar de que Dios los había librado de ese régimen tan asesino que era Faraón, todavía venían batallando en el desierto. Venían llorando en el desierto, quejándose, reprochándose, con deseos de volver a Egipto. Y eso dice la Biblia que Dios lo escuchaba y no le cayó muy bien a Dios lo que ellos estaban haciendo. Porque a pesar de que iban por el desierto, aún en ese desierto Dios iba supliendo cada necesidad de ellos. No les faltaba nada. Y es que Dios iba haciendo milagros en el desierto para que ellos conocieran a Jesús. Lo conocieran en el desierto, porque si no pasamos por desiertos no vamos a ver la mano de Dios. Todo desierto que usted pasa es porque Dios va a hacer milagros en ese desierto. Estoy hablando que en nuestra vida espiritual
aunque venimos a los pies de Cristo, vamos a pasar por momentos angustiosos, por momentos difíciles. Eso significan los desiertos para nosotros. Pero en medio de los desiertos, Dios va obrando, Dios va trabajando, Dios va sellando milagros y milagros para que usted tenga que testificar de estas maravillas de Dios. Si ellos no hubieran de haber pasado por ese desierto, pues ellos nunca hubieran de haber visto la mano poderosa de Dios. Pero ellos pasaban en el desierto, les faltaba agua, dice la Biblia que Dios les mandaba agua, que era una roca que fluía agua, así donde quiera que llegaban estaba esa roca, dice, en una forma milagrosa. En el desierto, pues imagínense, para darle agua a más de 1 millón de personas, pero dice la Biblia que había una roca que los seguía, y la Biblia dice que la roca era Cristo. Y Moisés tocaba la roca y ríos de aguas de vida brotaban para todos los que estaban en el desierto. Entonces necesitaban pan, necesitaban comida, y descendía maná del cielo por las mañanas. Amén. Y dice la palabra del Señor, hermanos, que de noche una nube de fuego los guiaba, y de día esa misma nube se convertía en una nube espesa que los cubría del calor, en la noche de frío, en el día del calor, y así iban en una forma primaveral. Nunca les hizo falta nada. La Biblia dice que aún la ropa le crecía juntamente con sus cuerpos durante 40 años. El problema era que se iban quejando de todo. Y lo más triste es que decían, cuando estábamos en Egipto nos iba mejor. Mejor vamos a regresar a Egipto, como menospreciando todo lo que Dios les iba dando. Y dice la Biblia que el Señor, de la mayoría de ellos, no les pareció lo que iban haciendo. De tal manera que permitió que el destructor viniera y destruyera a miles de ellos. Y luego se seguían quejando y se seguían quejando y no aprendían. Y dice la Biblia que llegaron a un valle donde estaba lleno de serpientes, y las serpientes comieron a mucha gente, los picaron y los mataron. Y eran castigos, juicios de Dios por no confiar en Dios. Por eso, hermanos, Dios nos trajo de un desierto a cada uno de nosotros. Cada quien tiene su desierto, su vida, cómo la vivió. Una vida triste, una vida sin paz, sin esperanza, hermanos, atados a diferentes vicios, a diferentes adicciones. Pero un día llegamos a Cristo, y al llegar a Cristo, pues Dios está con nosotros. Y si te falta algo, no te preocupes, no te quejes, que Dios no te va a dar más de lo que necesitas ni menos de lo que necesitas. Él va a suplir cada necesidad en este camino. Y no es bueno estarse quejando, como decir, cuando estaba en el mundo me iba mejor, mira ahora cómo me va. Dios escucha todas esas quejas, y cuidado, porque a Dios no le agrada eso. Lo mejor es que seamos agradecidos, que estemos contentos con lo que tenemos el día de hoy, porque el día de mañana el Señor tiene control de lo que te falta el día de mañana. Parece como que no vamos a pasar el día de mañana, como que nos va a hacer falta todo, pero no nos va a hacer falta nada, porque Dios dijo, no te dejaré ni te desampararé. Si tú buscas primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas se te serán añadidas. Así que no importa cómo esté la situación de este mundo, que subió el dólar, que bajó el dólar, que esto y que el otro, su confianza no está en el dólar, su confianza está en el Dios que hizo los cielos y la tierra. La Biblia dice, nunca he visto un justo desamparado, ni sus hijos pidiendo pan, gloria a Dios. Así que no nos queda otra más de que agradecerle a Dios. Pero ellos no tuvieron confianza en Dios, se iban quejando. Y luego el Señor les decía, no vayan a guardar pan para mañana, porque Dios es un Dios de todos los días. Y ellos decían, no, a lo mejor mañana no hay pan, a lo mejor mañana se le olvida a Dios, mejor vamos a juntar el pan. Y amontonaban el pan, y dice la Biblia que Dios permitía que se les engusanara todo el pan. ¿Por qué? Porque no confiaban en Dios. Todos los días caía maná del cielo, pero mucha gente tenía desconfianza. Nunca aprendieron a confiar en Dios. Y tengan mucho cuidado. Usted debe de aprender a confiar en Dios. Que todos los días el Señor dice, las bendiciones del Señor son nuevas cada mañana. Así que el día de mañana no está en su sabiduría. El día de mañana le pertenece a Dios.
de cuántas cosas te has afligido y nada te ha pasado. ¿No dicen que el 90% de todos los problemas que se aflige el hombre nunca pasan? Pero nos afligimos, hermano. Mi vida está en las manos de Dios. Mi vida no está en las manos de Julano, de Mengano, del gobierno. Mi vida está en las manos de Dios. Y si el Señor permite cualquier cosa, ya pasó por el sello de Dios. Y si estoy pasando por algún momento difícil, solamente me acuerdo de Romanos 8:28. A los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. A veces miramos cosas que estamos pasando y no le encontramos la salida, no encontramos por qué me está pasando esto. Pero si Dios lo permite, es porque algo bueno viene detrás de ese problema. Así que alaba a Dios en la buena y en la mala. Porque lo que no nos envenena, no nos mata, nos sirve, hermanos. Aleluya. Entonces vamos a mirar, ¿verdad? Que todo prospera cuando nosotros confiamos en Dios. Si usted confía en el Señor hará prosperar su vida. Pero la confianza en Dios se requiere cuando estás pasando por problemas. Ahí es cuando se necesita la confianza en Dios. En Jeremías capítulo 17, quiero leerle dos versículos que tengo acá. En el capítulo 17, versículo, voy a leerle el 7 y luego le leo el 5. Pero dice: bendito el varón que confía en Jehová, cuya confianza es Jehová. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de la sequía no se fatigará ni dejará de dar frutos. Ahora, pero dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza está en Dios. La pregunta que yo me hago, ¿confío en Dios? Porque si ese problema que estás pasando no te deja dormir, te ha desvelado, te pone nervioso, andas estresado, la pregunta es, ¿estás confiando en Dios? Porque si ese problema no te deja dormir, no te da la paz, quiere decir que no has confiado en Dios. Pero cuando tú confías en el Señor, es cuando dice ahí la palabra del Señor: porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes se echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor o la sequía. Ni siquiera van a notar, ¿verdad? Está pasando por un desierto. Está pasando por un calor, hermanos, insoportable, pero dice la Biblia, ni siquiera se le notará. ¿Por qué? Porque estará verde, vigoroso, su follaje brillante y estará dando frutos. ¿Pero por qué? Porque está plantado junto a las corrientes de aguas, dice la Biblia. Si usted va por un desierto, vamos a suponer, y se va secando de sed y no hay vida en el desierto, pero allá al kilómetro usted mira unos árboles verdes. ¿Qué es lo que usted se imagina que hay allí? Que hay agua, porque el agua da vida. Entonces, hermano, no importa que estemos pasando por el desierto que estamos pasando. Los demás pueden renegar, los demás pueden, hermanos, hacer lo que sea, los demás pueden morir, pero usted está plantado junto a las corrientes de agua. Y la palabra del Señor dice: el que cree en mí, como dice las Escrituras, como ríos de agua viva correrán desde su interior, hermanos, aleluya. Porque esos ríos de agua viva es el Espíritu de Dios que mora en nosotros, hermano. Y mientras que otros tienen su vida seca, marchita, están renegando, están tratando, hermanos, aleluya, de resolver sus problemas a través de las drogas, a través de esto, usted está confiado, usted está seguro, usted está tranquilo. Mas el que me oyere habitará confiadamente y estará seguro y dormirá tranquilo, y no habrá quien le espante sus sueños. ¿Sabe por qué? Porque estamos plantados junto a las corrientes de las aguas, gloria a Dios. Y estas aguas son Cristo en nosotros, ¿verdad? Así que, hermanos, la Biblia nos habla acerca de casos de hombres y mujeres que se entregaron enteramente al Señor y confiaron en Dios. Casos como Noé, Enoc, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, Josué, Samuel, Elías, David, Eliseo, Ruth, Esther. Todos estos personajes confiaron en el Señor y terminaron su carrera en victoria porque supieron confiar en Dios. Pero aquí vamos a hablar de los hombres, de las personas que se olvidaron de Dios.
Algunos se olvidaron de Dios, hermanos, y toda persona que se olvida de Dios, no importa, hermanos, cuando tú te alejas de Dios, el enemigo te destruye. Por eso vamos a mirar, por ejemplo, yo no sé si usted ha visto este fenómeno en la iglesia, de personas que estuvieron en la iglesia, pero que ya no los mira en la iglesia. O sea, le dieron la espalda a Dios, se fueron de Dios por problemas, por lo que sea. Y dice la Biblia, ¿quién le ha dado la espalda a Dios y le ha ido bien? A nadie le va bien cuando uno le da la espalda a Dios. Y el diablo va a trabajar realmente en medio del pueblo, porque dije que el diablo no se quedó en Egipto, iba en medio del pueblo de Israel, causándoles desánimos y causándoles de todo. Entonces el diablo viene y nos desanima. El diablo quiere vernos, hermanos, en el pozo del abismo. Por eso no tenemos que descuidar nuestras vidas, porque poco a poco se va enfriando el primer amor. Si uno se descuida, hermanos, uno termina, porque le voy a hablar de 4 personajes que estuvieron conectados con Dios, que fueron escogidos de Dios, que fueron llenos del Espíritu Santo de Dios, pero estos 4 personajes terminaron mal. ¿Por qué? Porque poco a poco se enfriaron en las cosas del Señor. Y el diablo no te retira de la iglesia así de un sopetón, no. Poco a poquito te va poniendo cositas, poco a poquito te desanima, poco a poquito te pone cosas para que no vengas a la iglesia. Y bueno, estás impuesto a ir a una célula, estás impuesto a venir los viernes a la instrucción, estás impuesto a venir los domingos, pero poco a poquito el diablo dice un viernes, no vayas, ahora está buena la serie, se quedó en lo mejor vas para la otra semana. Y usted se siente mal porque no vino a la iglesia, pero ya la próxima semana que no vuelve a venir, ya no se siente tan mal. Poco a poco le quita la lectura de la Biblia, poco a poco le quita su vida de oración, poco a poco le quita su asistencia a la iglesia, y cuando usted se da cuenta, ya ni el Espíritu de Dios está con usted. Ya no tiene ganas de venir a la iglesia, ya no tiene ganas de alabar. Y si viene, ya viene de mala gana a la iglesia porque ya se enfrió. Y así es como trabaja el enemigo. Por cuanto has dejado tu primer amor, le dijo el Señor a una iglesia. Porque dejó su primer amor, y ese primer amor uno tiene que buscarlo siempre, hermanos. Uno tiene que estar siempre prendido en el Señor, hermanos. Yo tengo que venir a la iglesia, hermanos, cueste lo que cueste. Si usted no me mira un día aquí en la iglesia es porque salí a predicar a algún lugar o cualquier cosa, pero no porque me quedé de flojo en la casa. Ahora, yo sé que las redes sociales están siendo de bendición para mucha gente, pero déjeme decirle, si usted es una persona que no tiene una iglesia, que vive por allá en un rancho rural donde no tiene quien le hable, bienvenido, usted está mirando estas redes y Dios lo va a edificar. Pero no estoy de acuerdo de aquellos que tienen carro, que viven aquí a la vuelta de la esquina y se quedan ahí en la televisión a ver por las redes y no vienen a alabar a Dios, y no vienen a tener comunión. No, dice la palabra del Señor, una cosa he demandado al Señor y esta buscaré, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida. Oh, dice la palabra del Señor, cuán hermosos son tus atrios, cuán hermosa es tu presencia, dice la palabra del Señor, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y cuanto más cuando ves que las cosas están tan peligrosas, la venida del Señor Jesucristo está tan cerca, hermanos. Hoy no se despegue del Señor, porque dice la Biblia, el que pone la mano en el arado y voltea para atrás, ese ya no es apto para el reino de los cielos, hermano. En el año 84 yo puse las manos sobre el arado y han pasado 38 años y aquí estoy, hermano, perseverando, hermano. Han venido luchas, han venido pruebas, han venido desánimo, pero aquí estoy, como dijo Pablo, ni la muerte, ni la vida, ni lo principado, ni lo porvenir, nada me puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Un día fui a visitar a un hermano y hablando con él me dijo, mire pastor, yo soy sincero con usted, me voy a abrir con usted. Yo no voy a la iglesia cuando no tengo ganas. Yo voy a la iglesia cuando tengo ganas. Y le dije, usted está sinceramente equivocado. Sinceramente equivocado. Porque a la iglesia se va no cuando tiene ganas y cuando no tiene ganas. Usted va al trabajo cuando tiene ganas, solamente, nunca trae ganas. Pero ahí está, hermanos, en el trabajo.
Allí está a las 5 de la mañana, no importa, hermano. Allí está, tiene que, así como es responsable, dice la Biblia, si como a plata me buscares y como al tesoro me escudriñares, entonces entenderás el temor de Dios y hallarás el conocimiento para tu vida. Gloria a Dios. Tengo que venir a la iglesia con ganas o sin ganas, hermano, porque esta chuleta nunca quiere venir a la iglesia, hermanos, aleluya. Así que tengo que alabar a Dios con ganas o sin ganas, porque hay un mandamiento: todo lo que respire, alabe el nombre del Señor Jesucristo, hermanos. Y si estamos respirando, nos debemos a Dios. Gracias a Dios por el oxígeno, gracias por el aire que respiro, gracias por todo, gloria a Dios. Así que debemos de venir a la casa del Señor y buscar la presencia de Dios. Vamos a mirar este personaje llamado Sansón. Uno de los personajes, Sansón, consagrado a Dios. Él fue consagrado a Dios desde antes de nacer. Era un hombre de Dios y él comenzó bien. El Espíritu de Dios estaba sobre la vida de Sansón. Y por medio de Sansón el Señor le dio libertad a Israel, que estaba también subyugado por los madianitas. Pero Dios, hermano, vino a Sansón, y Sansón, hermano, tenía una fuerza que despedazaba leones. Tenía una fuerza que si le ponían, hermanos, una prisión, se llevaba a las puertas de la prisión y se las tiraba por allá en el cerro. El Espíritu de Dios estaba sobre la vida de Sansón. Pero Sansón empezó a descuidar su vida espiritual. Sansón, dice la palabra del Señor, hermano, que pecó. Primeramente empezó el pecado. Sansón era una persona muy apasionada, era una persona muy carnal. O sea, le gustaban mucho las muchachas. Y no quiere decir que si me gustan las muchachas sea carnal. Antes, si no me gusta, va a estar dura la cosa, ¿no? Pero a mí me gustan. Sansón le gustaban las mujeres, pero no le gustaba una, le gustaban todas. Y el problema de Sansón era que él pecó contra Dios porque no se casó con una mujer. Primeramente, sí, se casó y le dio consejo a su papá y le dijo en Jueces 14:2, y subió y lo declaró a su padre, porque fue a darse una vuelta allá a las muchachas del mundo, y subió y lo declaró a su padre, y su padre diciéndole: yo he visto en Timná una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Luego, si usted mira el relato, su padre le empieza a aconsejar y le dice: hijo, no puedes tomar una mujer que no sea de las hijas de Israel, porque te van a destruir y está prohibida esa relación. Pero Sansón le contesta: a mí me la tomas porque me la tomas. A mí no me importa si está de acuerdo Dios o no. Él fue y se tomó una mujer para él. Y bueno, ahí empezó su caída espiritual. Pero no solamente eso, ya estaba, hermano, con la mujer, y luego fue y se echó otra vuelta y se le antojó otra. Dice en el verso 4, 16:1, dice: y fue Sansón a Gaza y vio allá a una mujer ramera y se acostó con ella. Andaba mal el hombrecito. Pero mire, Dios todavía lo usaba. Y ese es el peligro, hermanos. Como Dios todavía lo usaba, como la fuerza la tenía. Él decía: ya pequé una vez, ya pequé otra vez y yo ando libre. Quiere decir que Dios está de acuerdo. No, Dios no estaba de acuerdo. Pero Dios le estaba dando tiempo para que se arrepintiera. Pero no se arrepentía. Luego después, hermanos, en el versículo 4 del mismo capítulo 16 de Jueces, dice: después de esto, otra vez, la tercera vez, que se enamoró de una mujer en la calle de Sorem, la cual se llamaba Dalila. Y esta sí le dio el tiro de gracia. O sea, hermanos, como él era de enamorado. Y se casó con una y luego se fue a acostar con otra ramera. Luego se encontró con Dalila un poquito más joven y también, ¿verdad?, se acostó con ella. Y estando acostado, dice la palabra del Señor, que ya varias veces lo había hecho. Y entonces venía y Dalila le decía: los filisteos, Sansón, te van a atacar. Y él se levantaba y dice la Biblia que lo ataban y como si fueran hilos, hermanos, aleluya, quemados. Así deshacía las cadenas porque tenía la fuerza de Dios. Hasta que dice la palabra del Señor que tristemente, hermanos, el Señor se apartó de Sansón. En Jueces capítulo 16, verso 20 le dijo Dalila, dice: Sansón, los filisteos sobre ti.
Y luego que despertó él del sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras veces y escaparé. Pero él no sabía que Jehová se había apartado de él. Así comenzó la caída espiritual y física hasta su muerte, la muerte de Sansón. Porque él murió tapado sobre toneladas de concreto. Así murió la vida de este hombre que Dios quería usar. Y todas estas cosas, dijo Pablo, les acontecieron para nosotros que hemos alcanzado los siglos, para que por medio de las escrituras podamos, hermanos, ser apercibidos de todo lo que puede pasar. Sansón, un hombre consagrado, un hombre escogido de Dios, pero sin embargo terminó mal. ¿Por qué? Porque la vida espiritual uno no se tiene que descuidar, hermanos. Uno tiene que estar siempre perseverando. Amén. Yo admiro a los hermanos que vienen desde lejos y no les importa. El día de ayer estaba allá por San Bernardino, por allá muy lejos, y lejos el camino, pero los hermanos están aquí perseverando. He ido a visitar Hesperia, he ido a visitar a Apple Valley, he visto hasta Las Vegas, pero aquí están perseverando, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque este camino no es para cobardes, este camino es para valientes, hermanos, aleluya. No importa, llueva, truene, caigan rayos, hay que estar agarrado de la mano del Señor, porque la fuerza que tienes es porque Dios te la ha dado. Y si estás sirviéndole al Señor en esta iglesia, hermano, no pienses que porque tienes mucha experiencia. No, es que Dios está contigo. Pero si Dios se hace para atrás, somos como una hoja seca, como un cascarón vacío. Porque lo que nos da la fuerza, lo que nos da la unción, lo que nos da la habilidad es la presencia de Dios en nuestras vidas. Y así terminó la vida de este gran Sansón. Luego tenemos a Saúl. Saúl escogido por Dios. Si usted ve la historia de Saúl, en el capítulo 9 al 31 está toda la historia de Saúl, ahí en primera de Samuel, gloria a Dios. Y este hombre fue escogido por Dios, fue ungido por Dios, fue promovido por Dios. Cuando Israel desecha al rey de Israel, porque Israel miraba que todas las naciones tenían un rey. Y le piden a Jehová un rey. Le dicen: Señor, queremos que nos pongas un rey. Y le dijo Dios a Israel: yo soy tu rey. Yo soy el que te estoy dirigiendo. Tú no necesitas un rey. Ellos tienen un rey de carne, pero tú tienes un rey, el rey de toda la creación. Pero ellos dijeron: no, nosotros necesitamos un rey. Y les puso a Saúl. Y cuando pone a Saúl, dice la Biblia que Dios lo escogió, Dios lo promovió, Dios lo ungió. Dios le puso un mentor para que lo guiara, lo dirigiera y pudiera guiar al pueblo de Dios por el buen camino. Sin embargo, cuando Saúl empieza a agarrar fuerza, cuando Saúl, hermanos, él dice la Biblia que estaba en el anonimato. Saúl era un hombre que cuidaba burros. En eso andaba en el cerro cuidando burros. Pero el Señor fue y trajo a Saúl y lo puso en el trono de Israel. Y este es el problema de la fama, hermano. Que de repente el Señor nos quiere bendecir, pero no sabe si nos va a perder. Porque la gente que nunca ha tenido, el día que tiene, no se vuelve loco. Pues este Saúl, hermanos, de repente está en el trono ahora. Y en el trono Dios en su misericordia le puso un mentor, que fue su pastor de Saúl, pues era Samuel. ¿Y por qué tenía un pastor? Porque todos debemos de tener un pastor. Ahora, Saúl empezó a desobedecer a Samuel, a minimizar todo lo que le decía Samuel, pues él era el rey de Israel, el otro era el sacerdote de Israel, pero Dios lo había puesto ahí para guiarlo. Dios no le hablaba directamente a Saúl, le hablaba a Samuel. Pero cuando Samuel le hablaba a Saúl, era como la voz de Dios. ¿Por qué Dios hablaba audiblemente antes y hoy no nos habla audiblemente? Porque acuérdense que en el tiempo que estamos hablando no existían Biblias. Y entonces Dios hablaba directamente a ciertos hombres, ellos oían la voz de Dios. Pero ahora no nos habla de esa manera. Ahora ya tenemos todo el escrito sagrado, 66 libros. Usted quiere que Dios le hable, lea la Biblia y Dios le habla. Mire, ¿cuántos son sinceros si esta mañana ustedes se miraron en el espejo? Levanten su mano los que se miraron en el espejo.
Se nota a los que no se miraron, ¿verdad? Yo creo que están mintiendo ya desde ahorita. Todos nos miramos en el espejo. Yo no sé si alguien nomás se levantó y se puso el mandil o se puso el vestido y se vino. No, no es cierto. Usted se miró en el espejo. ¿Por qué se mira en el espejo? Para arreglar las arrugas, para poder, hermanos, quizás trae por allá una lagaña y usted dice, voy a arreglar todo el peinado, todo greñudo, toda greñuda. No, usted se mira en el espejo y está bien, no es pecado que usted se mire en el espejo. Pero acuérdense que hay dos seres en usted, el ser físico y el ser espiritual. Y el ser espiritual tiene un espejo. ¿Cuál es el espejo? Es la palabra de Dios. Cuando usted abre la Biblia, usted tiene que darle así, ¿no? Ese es el espejo para nuestras almas. Entonces la Biblia refleja cómo estamos por dentro. ¿Y cómo estamos por dentro? Pues deje que Dios le hable a través de esto. Mire, la vida de estos hombres, hermanos. La vida de Saúl era una persona vanidosa, orgullosa, prepotente, hermanos, aleluya. Y cuando Dios miró que se le subió la espuma a este hombre, la Biblia dice que Dios se apartó de él. Mientras que Saúl se sujetaba, mientras que Saúl caminaba con Dios, él ganó muchas guerras a los filisteos enemigos. Pero cuando Dios lo dejó, dice la palabra del Señor, que los enemigos, hermanos, fácil se aprovecharon de él y destruyeron al pueblo del Señor, hermanos. Y déjeme decirle, hermanos, que cuando Dios se aparta de nosotros, hermanos, hasta Saúl le pegó una loquera. Saúl se volvió loco, ya Dios no lo escuchaba ni por Urí, ni por profeta, ni en oración, porque Dios tiene, hermanos, también se colma, ¿verdad? Dios tiene límites, porque Dios es bueno, pero también Él es fuego consumidor. Así que no juguemos con Dios, no juguemos con el Espíritu de Dios, no juguemos con la presencia de Dios. Eso nos diría Sansón, eso nos diría Saúl, porque Saúl jugó y se rebeló y Samuel le decía una cosa y él hacía la otra. Y Samuel le decía una cosa y él la hacía a su manera. Hasta que una mañana se levantó y ya no sintió el Espíritu de Dios. Y empezó a buscarlo desesperadamente, pero ya Dios no le respondió. Lo había desechado, lo había sellado para siempre, hermanos. Y cuando él se le sella la mente y Dios se aparta de él, se va a la guerra. Y cuando se va a la guerra, esas guerras que siempre había ganado, ahora en esa primera guerra le matan a sus 3 hijos. En esa primera guerra, él, hermanos, cae en manos de los ejércitos y él, en lugar, sabía que lo iban a matar, él agarró el puñal y se lo puso en el corazón y se mató. Así terminó la vida de este hombre, hermano, que empezó bien, ungido de Dios, escogido por Dios, promovido por Dios, pero se rebeló contra Dios, siendo del pueblo de Dios, y terminó matándose, quitándose la vida y mirando la muerte de sus 3 hijos. Hermano, no conviene dejar al Señor. Si estás con Dios, Dios te protege. Si estás con Dios, Dios pelea las batallas, hermanos. No importa que te enfrentes a ejércitos enemigos, si Dios está contigo, ni siquiera necesitas pelear, hermanos, aleluya. Dice, mire Josafat cuando se enfrentó con los enemigos, el Señor dijo, no hay para qué pelees tú, déjame a mí. Pero Señor, son un ejército como las arenas de la mar. Y el Señor le dijo, tú solamente alaba mi nombre. Y dice la Biblia, hermanos, aleluya, que en lugar de llegar con metralletas, con tanques de guerra, llegaron con güiros, con panderos y con baterías y con guitarras. Y entonces el enemigo dijo, ¿y estos nos van a agarrar a guitarrazos o qué? Pero no saben cómo se pelean las batallas con el Señor. Dice la Biblia que empezaron a cantar alabanzas, hermano, y todos cantaban al Rey de Reyes. Y cuando estaban cantando hubo un terremoto que estremeció toda la comarca, dice la Biblia. Y empezaron, hermanos, a asustarse todos los enemigos. Se empezaron a ver unos con otros y empezaron a sentirse odio. Hey, ¿por qué me miras? ¿Qué tal? No, lo que quieras. Y se agarraron a golpe los primeros entre ellos mismos. Y luego este se metió por el compañero y aquel por el otro compañero. Y se armó la revuelta, hermanos. De tal manera que ya no sabía ni por qué pelear. Y Israel solamente estaba mirando la mano de Dios cómo los hizo, hermano. Y dice la Biblia que todos se pelearon y no
No quedó ni uno solo vivo. Entre ellos mismos se mataron. El Señor dijo: yo peleo las guerras por ti. Solamente confía en mí y yo soy el que me encargo de destruir a tus enemigos. Así que, hermano, tú alaba el nombre del Señor, porque el diablo quiere vernos tristes, cabizbajos, con los hombros caídos, hermanos, cuando estamos pasando por momentos difíciles. Pero tú alaba a Dios en medio de tu tristeza, en medio de la amargura. Cuán bello es el Señor, hermanos, aleluya. Y ¿sabes qué? Dios va a pelear en el aire tus batallas en el nombre del Señor Jesucristo. Entiende esto, alaba el nombre del Señor. Yo ahorita estoy pasando por un momento. Con mucho trabajo subí todos mis libros a Amazon. Se estaban vendiendo los libros por todo el mundo ya. Pero alguien entró y saqueó las cuentas y me cortaron. No más libros. No más me van a subir los libros porque había cuentas. Yo no lo hice. Y yo empecé a decir: Señor, ¿pero por qué? Si el Señor dijo: calmado, todo nos ayuda para bien. Así que estoy contento. Alguna bendición muy grande viene por ahí. No nos quejamos, no navegamos, hermano. ¿Sabe qué? De todas maneras, Dios siempre nos ha sostenido. Dios siempre tiene la provisión para nosotros. Así que el diablo quiere que reniegue, el diablo quiere que reclame y le diga a Dios. Pero mejor vamos a alabar el nombre del Señor, porque algo mejor viene para nosotros. Gracias a Dios. Cuando Dios se aparta de nosotros, somos como un cascarón vacío. Dios puso, hermanos, un mentor en la vida de Saúl, pero Saúl, por el orgullo, no lo escuchó. Por eso tenemos, hermanos, aleluya, mentores. Por eso tenemos líderes. Hay que orar por nuestros líderes, hay que orar por nuestros pastores. Porque Dios, hermanos, aleluya, no, mire, Dios no le habla de la misma forma a todos, pero Dios nos habla, hermano, a los que vamos a predicar. Antes de que yo predique este mensaje, yo me examino a mí mismo. Yo no predico un mensaje que no me haga nada a mí. Cuando hay un mensaje que me toca a mí, es el mensaje para el pueblo de Dios. Y yo sé que Dios le está hablando y le va a hablar a alguien en este momento, hermano, porque Él no se equivoca. Si usted vino con un problema y usted dice: pero no veo una, parece que me embrujaron, todo me va mal. ¿Sabes por qué? Porque te falta la cobertura de Dios. Cuando tú estás con Dios, hermano, todas las cosas caminan mejor, hermano. Si tú quieres seguir por ese camino, no deseo estar en tus zapatos, pero si quieres caminar en el camino de los vencedores, entrégate al Señor Jesucristo y vas a mirar cómo las cosas cambian. Tenemos al último y es Salomón. Oh no, tenemos a Judas todavía, pero aquí tenemos a Salomón. Salomón, hermanos, nos habla de los peligros de las riquezas, de la fama. Cuando nació fue profetizado que sería el amado de Dios. Así lo profetizó uno de los profetas, que le puso Jededías, que significaba el amado de Dios, el amado de Jehová. Y Salomón mismo, dice la Biblia, que amó a Dios. Él amaba a Dios, Salomón. Hermano, pero dice la palabra del Señor que Dios le dijo esto a Salomón: y si anduvieses, Primera de Reyes capítulo 3 verso 14, yo no sé si escribí esos versículos porque son varios, pero dice ahí: y si anduvieses en mis caminos, Dios le habla a Salomón, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. O sea, no te preocupes, Salomón, solamente te encargo una cosa: obedece mis mandamientos. Sé sincero, transparente como fue tu padre David. Y si eso lo haces, yo alargaré tus días. Y luego Salomón, hermano, era tierno, era pequeño, no sabía cómo entrar, no sabía cómo salir, era un joven todavía y tenía que gobernar toda una nación. Y sin embargo dice la Biblia que cuando empezó, lo primero que sintió en su corazón era construirle un templo a Dios. Y construyó un templo al Señor. Y él, cuando terminó de construir el templo, se fue a orar al templo él solo, y Dios se le manifestó en el templo y le dijo de esta forma en Primera de Crónicas 28:9. Primera de Reyes 9, del 3 al 9. Y le dijo Jehová: yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre. Y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Qué bueno, el Señor estaba contento con Salomón.
Y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre. Mire, qué importante es que un padre camine bien con Dios. Cómo Dios recordaba la vida de David. Y a sus hijos le decía, si anduvieses como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David tu padre, diciendo, no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Mas si obstinadamente os apartéis de mí, de mí vosotros y vuestros hijos, y no guardando mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de vosotros, sino que fueres y sirvieses a dioses ajenos y los adorases, yo cortaré a Israel sobre la faz de la tierra que les he entregado, y esta casa que ha sido a mi nombre, ha sido santificada a mi nombre, yo la echaré de delante de mí, e Israel será por oprobio y refrán a todos los pueblos. Y dirán, por cuanto dejaron a Jehová su Dios, que había sacado a sus padres de la tierra de Egipto, y echaron mano a dioses ajenos, y los adoraron y les sirvieron, por eso ha traído Jehová sobre ellos todo este mal, toda esta calamidad. Ahora Dios le dice, estás empezando tu reinado, solamente conságrate, sé fiel a mí, y yo te voy a dar aún lo que no me pediste. Ahora, el reino de Salomón fue un reino, el mejor reino de todo el mundo. Salomón fue el hombre más rico de todo el planeta Tierra hasta el día de hoy. Salomón fue el hombre más sabio que jamás ha existido aparte de Jesucristo hasta el día de hoy. Pero Salomón, a causa de la fama, de las riquezas, descuidó su vida espiritual. Y al descuidar su vida espiritual, entonces abandonó al Señor. Por eso hay peligro a veces también en la fama, en las riquezas. Por eso, como dijo Asaf, no me des ni pobreza ni riqueza, solamente manténme así del pan necesario, Señor. Porque si me vuelvo rico, ya sé lo que le pasó a Salomón. Y si me vuelvo pobre, voy a empezar a robar. Así que manténme al día. Y los hijos de Dios, hermanos, así debe de ser. Ahora dice en Primera de Reyes 3:11 al 13, Salomón fue grande en sabiduría, riqueza y fama, como lo había prometido Dios. Pero desobedeció a Dios, uniéndose a mujeres extranjeras, las cuales le inclinaron el corazón a dioses ajenos, y amó a estas mujeres. En Primera de Reyes 11:4, cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de David su padre. O sea, la vida de Salomón terminó muy mal. Porque, hermanos, él empezó a visitar a los reyes del mundo, y cada rey tenía sus hijas, y empezó a enamorar a las hijas porque era guapo el hombre. Yo pienso que era uno de los más presentados, porque donde quiera que caiga se llevaba una. Y dice la Biblia, si usted sigue leyendo la biografía de él, que tuvo 700 mujeres. Pero era ya viejo, dice, y cuando era viejo, o sea, no confíe porque usted tiene 60 años, que todavía el diablo no le va a presentar una chamacona por ahí. O sea, el diablo, hermanos, no importa la edad que usted tenga, él va a luchar hasta el último día, hasta que digan descanse en paz. Ahí terminó el diablo. Pero mientras él le va a hacer la lucha, hermanos, aunque sea viejito arrugado, viejita arrugada, le va a hacer la lucha trayéndole de todo, porque él está luchando por su alma. Salomón, hermanos, aleluya, no solamente hizo eso, se casó con 700 mujeres, y todavía dice, y estas mujeres le desviaron el corazón porque eran idólatras. Por eso dice la palabra del Señor, ¿qué tiene que ver la luz con las tinieblas? Un hijo de Dios no tiene que estar buscando a las hijas de los filisteos, a las hijas del mundo. El hijo de Dios tiene que buscar una hija de Dios. La hija de Dios tiene que buscar un hijo de Dios, hermano. ¿Por qué? Porque se va a mezclar la simiente y le van a echar a perder su vida, hermanos, aleluya. Qué bonito cuando se casa un joven, una jovencita que aman a Dios. De ahí van a salir hijos bendecidos, profetas, evangelistas, músicos, hermanos, salmistas, hermano. ¿Sabe por qué? Porque están en la armonía de Dios, hermanos. El mundo que se busque una mundana, pero usted búsquese una cristiana.
Aunque se le esté yendo el tren, no importa que se vaya el tren, que Dios siempre le tendrá la mejor. Había una muchacha que conocíamos que le decía a mi esposa: se me mira el tren, hermano, se me mira el tren. Ya casi 37 años y decía: hermano, ore por mí, ore por mí. Y mi esposa le decía: usted tenga paciencia. Y ella quizás decía: sí, porque usted está con este guapetón, pero yo... Pobrecita, se miraba ahí como un pichoncito, orándole siempre al Señor, pero siempre sujetada a Dios. Y dijo: aunque me quede para colgar santos, dijo, pero no me caso si no me caso con un hijo de Dios. Un día llegó un evangelista, todas las muchachas estaban lindas, ella era la que se miraba más triste. Llegó el evangelista y la miró y le flechó el corazón, así de una. Luego se la hizo novia. Se armó la boda como a los 5 o 6 meses. Y ahora, hermanos, su esposo dirige como unas 14 o 20 obras, hermanos. Ella es la primera dama de esas 20 obras, hermano. La hermana esperó en el Señor y Dios la premió grandemente. Así que esperen en el Señor, que Dios le va a traer lo mejor. No le va a traer cualquier garrapata por ahí de la calle, no. Le va a traer algo bueno, gloria a Cristo Jesús. Gracias a Dios. Entonces ahí tenemos, hermano, que Salomón terminó mal, dice la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque no obedeció. La fama lo tronó, la fama lo reventó y no le importó que no debería de tomar más de una esposa, y se trajo 700 mujeres. Ya de haber estado tremendo ese hombre, porque digo: por si me falla una de estas, tráiganme 300 concubinas más. Usted ve la historia, tenía 1000 mujeres el hombre. Si yo con una no puedo, Dios mío. Imagínense qué hombre sería. Por eso está prohibido estar guapo. Bueno, pero vamos a seguir adelante. Tenemos a Judas ahora. Judas fue un hombre que caminó con Dios, un hombre que escuchó a Dios, miraba los milagros de Jesús, miraba multiplicarse los panes, se recostaba con Jesús, caminaba con Jesús, pasaba noches en vigilias con Jesús. Pero Judas no bastó, hermano, todo lo que miró no bastó, porque dice la Biblia que era un bandido. Allá en San Juan 12:6 dice la Biblia que él agarraba de las ofrendas y se las metía a la bolsa. Y Dios estaba mirándolo, fíjese. Dios estaba mirando lo que Judas hacía, pero Dios tiene misericordia. No quiere decir que le va a dejar pasar todo, pero antes de que Judas fuera descubierto ante la multitud y ante todos los apóstoles, el Señor le mandó muchos mensajes. Y estos mensajes no declaró a Judas, nomás decía: alguien me va a traicionar aquí. El que moje el pan conmigo me va a traicionar. Y uno de ellos me salió diablo, y Judas estaba ahí. Como que Dios Dios sabía que era Judas, pero le estaba dando tiempo para que él se arrepintiera. Sin embargo, dice la palabra del Señor que Judas finalmente, ya después que huyó, mire, si usted lo ve en San Juan 6:70, Juan 17:12, Mateo 26:23, Salmo 41, Hechos 1:8, ya habla cómo terminó Judas. Pero Dios le estaba dando tiempo para que él se arrepintiera, pero él no se arrepentía. Hasta que Judas dijo: Señor, ¿soy yo? Y el Señor le dijo: tú lo has dicho. ¿Y sabe qué hizo Judas? En lugar de caer de rodillas, salió y fue, y antes de que se arrepintiera, lo entregó y pidió las 30 monedas de plata y lo entregó al Señor. Judas no debería de haber ido al infierno, pero fue al infierno porque Dios le dio una oportunidad, otra oportunidad, y él no se arrepintió. Por eso dice la Biblia en 1 Corintios 11:31 y 32, si pues nosotros nos examinásemos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos condenados. Entonces Dios nos da tiempo para que nos arrepintamos. Y a lo mejor Dios, usted dice: bueno, es que yo ando haciendo las cosas y de todas maneras me va bien. De todas maneras Dios me usa. No abuse de la misericordia de Dios, porque Judas abusó de esa confianza y terminó ahorcándose y reventado. Cuando cayó de la horca, dice ahí en Hechos 1:18 que se reventó en dos y salieron sus entrañas. Así terminó la vida de Judas. Pero no es que Judas estaba declarado que desde la
fundación, hermano, no, porque toda persona que se arrepiente, no importa hasta dónde caiga, Dios lo restaura, pero no se arrepintió. Así que Dios, ojalá y Dios le hable a alguien ahora. Yo no sé cómo está tu vida, pero Dios está esperando. Y hoy es tu día para que te arrepientas. Si nos examinásemos nosotros mismos, no seríamos juzgados. ¿Quién? Hermano, mire, María Magdalena. María Magdalena era una mujer de la vida triste. Era una mujer que se acostaba con hombres y se vendía a todos, hermano. Pero el Señor, dice la Biblia, que se le habían metido 7 demonios. Aquella mujer estaba mal y el Señor fue y le sacó los 7 demonios y le dijo: vete a tu casa y no peques más para que no te venga nada peor. ¿Qué hizo María? ¿Siguió en lo mismo? No, se levantó y nunca más volvió a prostituirse, sino que se convirtió en una discípula del Señor Jesucristo. María hasta la muerte le sirvió al Señor, hermano. También David, cuando cayó, el Señor lo restauró y le dijo: no vuelvas a pecar. Y David fue restaurado después que mató a un hombre que cayó en adulterio y mintió. Dice la Biblia que Dios lo perdonó, hermanos, igual que Zaqueo. Cuando el Señor encontró a Zaqueo, aquel que había saqueado a tanta gente, el Señor le dijo: hoy ha venido salvación a esta casa. Y Zaqueo dijo: entregaré la mitad de mis bienes a los pobres y 4 veces devuelvo todo lo que he robado. Y el Señor dijo: hoy llegó salvación a esta casa. No más Zaqueo volvió otra vez, hermano. Por eso yo digo que Dios tiene misericordia de aquellos que se arrepienten. El Señor dijo: voy a destruir la ciudad de Nínive. Nínive, hermanos, era una ciudad malvada, una ciudad sanguinaria. Y el Señor dijo: los voy a destruir, ya no los soporto más en mi presencia. Pero dice la Biblia que les mandó el mensaje de parte de Jonás a Nínive. Hermanos, y cuando Nínive escuchó el mensaje, gente mala, sanguinaria, peor que nosotros, dice la Biblia que cuando oyeron esto, desde el rey y todos sus siervos y todo Nínive se echaron ceniza sobre su cabeza. Y el rey de Nínive dijo: en 3 días no coma ni agua, ni pan, ni nadie, para que Dios nos perdone. Y todos se arrepintieron. Y cuando se arrepintieron, Dios se arrepintió del mal que iba a traer sobre ellos. Por eso yo digo que Dios es grande en misericordia, que Él puede perdonar, Él puede restaurar, Él puede volver a la vida. Él quita el juicio de condenación que viene sobre el ser humano que verdaderamente se arrepiente. La Biblia nos habla de Roboán. Roboán, en 2 de Crónicas 12 dice: cuando Roboán había consolidado el reino, dejó la ley de Jehová y todo Israel también la dejó. Roboán era un rey de Israel. Pero una vez que se miró bien, que afirmó que consolidó su reino, entonces abandonó al Señor. Y mire hasta dónde este perverso sí se perdió. Dice la Biblia que le nacían los hijos y iba y se los sacrificaba a Moloc. Sus propios hijos se los quemaba en la presencia de un ídolo. Y levantó altares y permitió toda clase de pecado, de idolatría. Y dice la Biblia, y todo el pueblo también se descarrió. Por eso es muy importante, padre de familia, que vivas firme en las cosas del Señor, porque cuando un padre de familia se descarría toda la familia. Por eso la responsabilidad está sobre las cabezas de los hogares. El diablo le tira directamente a destruir al padre, porque cuando destruya esa cabeza, destruye a toda la familia. Usted nunca va a ver hijos sirviéndole al Señor, quizás los haya, pero es raro. Sirviéndole al Señor, de padres que le dieron la espalda a Dios, que se fueron de la iglesia, se fueron hablando mal. Todo se destruye, toda la familia, hermano. Y por eso este Roboán era un líder de Israel. Y como líder de Israel, cuando él se descarría toda la nación. Por eso es importante que usted ore por los pastores, los que estamos dirigiendo aquí. Ya basta de estar criticando, de estar mirando faltas. No, nosotros lo que necesitamos es que ore por nosotros, porque ya nos basta con el enemigo que tenemos encima. Y luego aún la congregación, hermano, debes de orar, porque si se descarría el pastor, se descarría casi toda la iglesia, hermano. Así estaba Roboán, se fue y se fue todo el pueblo y se perdió en la idolatría. Y le vino el juicio, no solamente a Roboán, sino a toda la congregación. Dice: y por cuanto se habían rebelado contra Jehová en el 5º año del rey de Roboán, subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén, con 1,200 carros y con 70,000 hombres de a caballo. Mas el pueblo que venía con él de Egipto, este es de libios, siquinos y etíopes, no tenía número. Y como las ciudades fortificadas de Judá
llegó hasta Jerusalén, tomó las ciudades fortificadas. Entonces vino el profeta Samaías a Roboán y a los ancianos de Judá que estaban reunidos en Jerusalén por causa de Sisac, y les dijo, mire, vino el mensaje de Dios y les dijo, así ha dicho Jehová, vosotros me habéis dejado y yo también los he dejado en las manos de Sisac. Cuando tú dejas a Dios, Dios también te deja. Y los príncipes de Israel y el rey se humillaron y dijeron, justo es Jehová. Y cuando Jehová vio que se habían humillado, vino palabra de Jehová a Semaías diciendo, se han humillado, no les destruiré, antes los salvaré en breve y no derramaré mi ira contra Jerusalén por mano de Sisac. Entonces miramos, hermanos, los frutos del arrepentimiento, ¿verdad? Como Dios, hermano, este hombre que había quemado a sus hijos en fuego, este hombre que había hecho tanto daño a la nación y que había desviado toda la nación, hermano, yo creo que si estuviera en mis manos yo lo hago pedazos. Pero estaba, hermano, la misericordia de Dios. Y les levantó un ejército como las arenas de la mar. ¿Quién los podía salvar? Nadie los podía. Era una muerte 100% que venía sobre ellos. Pero cuando miraron esto, dice la Biblia, que se humillaron, buscaron el rostro de Dios. Y cuando se humillaron, cuando Dios los miró de rodillas, entonces le habló al profeta y le dijo, mira lo que hicieron, se humillaron. Ya no los voy a destruir, los voy a defender. Y el Señor defendió al pueblo suyo, hermanos, aleluya, y no perecieron, hermano. Déjeme decirle una cosa, usted que me visita por primera vez, si usted se humilla, quizás el diablo está como río detrás de ti, quizás el diablo te ha rodeado de problemas, de dificultades, hermano. Pero déjame decirte que si Dios te mira humillado en su presencia, el Señor va a decir, lo voy a defender y no lo voy a castigar. Así que en este día, yo no sé lo que el enemigo tenga planeado para tu vida, pero Dios tiene planes contigo. Si se humillan, yo los restauré. Por eso David le decía a Salomón, y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sirve con corazón íntegro y con corazón puro, porque Jehová escudriña los corazones. Si tú lo buscas, lo vas a encontrar. Pero si lo desechas, Él te va a desechar para siempre, hermanos, aleluya. Porque David tuvo esta experiencia, pero en su misericordia Dios lo restauró, Dios lo puso en el trono, Dios lo perdonó. Y aquí está el Señor para darte un mensaje, hermano, que no te olvides de Dios, que si te has dado la espalda al Señor, que hoy está el Señor aquí, no con un cetro para condenarte. Él está con sus brazos de misericordia, esperando que alguien, así como lo hizo este ejército, como lo hizo este rey, vuelva a los caminos del Señor, y el Señor te defienda, el Señor te protege, el Señor te libre del enemigo que está a punto de destruirte. Póngase de pie ahora. Miren, hermanos, esto no es con espada, no es con ejército. Yo he visto en este camino mucha gente que se han regresado. Lo primero que usted mira que destruye el matrimonio el diablo. Hermanos, se van y al último se hunden peor que como estaban antes. Porque el Señor dijo, mira, sin mí nada podés hacer. La fuerza viene de Dios. La fortaleza viene de Dios. No es con nuestras propias fuerzas, es con la fuerza de Dios. Miren, hermanos, ¿cuántas de las veces usted ha querido cambiar? No ha podido. ¿Por qué? Porque usted necesita la fuerza de Dios. Todo necesita. Ahora, una cosa es estar en la iglesia y otra cosa es estar en Cristo. Porque hay mucha gente que viene a la iglesia pero no le abre su vida a Cristo. Y cuando no le abres tu vida, el Señor te respeta. Él no va a pisar terreno ajeno. Cuando tú le abres tu corazón y le dices, Señor, aquí está mi vida, Él entra. Y ahí es cuando viene un cambio en tu vida. Yo no sé si Judas nació de nuevo, pero el Señor dice, si quieres entrar al reino de los cielos, necesitas nacer del agua y del Espíritu. Si usted quiere entrar al reino de los cielos, usted quiere vencer todas esas adicciones que dice, es imposible para mí. La vida espiritual es difícil. Sí, es difícil. No es fácil. Pero cuando tú dejas entrar a Cristo a tu vida, se te vuelve fácil. Porque no es con tu fuerza, es con la fuerza de Dios. No eres tú, es Dios en ti. Por eso a Pablo le decían, pero ¿cómo cambiaste?
Yo no cambié, dijo, es Cristo en mí el que me da la victoria. Es Cristo en mí el que me da las fortalezas, hermano. Cristo en mí es la gloria, gloria a Cristo Jesús. Así que no luches solo porque vas a fracasar. Pero si tú te metes con Cristo, ya Dios pelea las batallas por ti. No hay problema, yo peleo tus batallas. Yo enfrento a tus enemigos. Solamente conságrate a mí y lo demás déjamelo a mí. Amén. ¿Para qué ir con el psicólogo, con la consejera, con la bruja para que arregle mi matrimonio? No. Tú solamente ven a Cristo y déjale que Dios obre en tu vida. El psicólogo solamente te va a sacar el dinero. La gitana te va a sacar el dinero y te va a dejar peor porque más demonios se te van a meter. Pero si tú vienes a Cristo, le dices, Señor, aquí está mi vida, aquí está mi hogar, aquí está mi matrimonio, de ahí empieza. Empiezas tu vuelo. Hay alguien acá que hoy por primera vez va a decir, yo necesito a Dios. Si no le da pena, puede salir de su banca y venir aquí. Yo quiero orar por usted. Alguien, hermanos, aleluya, quizás se ha estado enfriando en el camino de Dios. Uno no sabe, pero poco a poco el diablo va entrando sutilmente. Ya no tienes ganas de orar. Ya no tienes ganas de venir a la iglesia. No tienes ganas de leer la Biblia. No tienes ganas de ir al grupo. Y así empieza el enemigo. Hoy Dios va a revivir tu fe. Va a revivir tu gozo. Hoy dile, Señor, borrón y cuenta nueva. Como el primer día, gloria a Dios, cuando vine. Necesitas hacer disciplina en leer la palabra, orar por las mañanas. Gracias a Dios. Que no llegue la frialdad. Que llegue el momento que tengas al diablo a un lado de ti y tú ya ni siquiera puedas notar. No. Vamos a consagrarnos a Dios y poder descubrir las artimañas del enemigo desde lejos. Gloria a Dios. Algunos de ustedes están por primera vez aquí. Quiero orar por ustedes. Quiero pedir a Dios. No se vaya. Mira el mundo cómo está. La Biblia nos habla, hermanos, que son millones de ángeles caídos, de demonios que están volando por los aires. Y si usted se va sin esa protección, ¿qué será de su hogar, de su familia? Así que llévese a Cristo en su vida y a sus ángeles mandará cerca de ti para que te protejan, para que te guarden, para que te cuiden en tu camino. Gracias, Padre. Vamos a confesarnos. Vamos a orar a Dios. Si hay que confesarnos, no me confiese nada a mí, confiésese con Dios. Hable con Dios. Si ha fallado delante del Señor, si se ha enfriado, si ha pecado, si ha caído, si ha dejado a Dios, si ha adulterado, si ha fornicado como David, arrepiéntase en este día. En el nombre de Jesús. Padre, en esta hora te damos las gracias por esta oportunidad tan hermosa que nos da, Señor. Queremos examinarnos a nosotros mismos, porque nos has dado tiempo para que nos arrepintamos, Señor. Señor, quita esa dureza de corazón, porque tú dices en tu palabra, te he dado tiempo para que te arrepientas y no te has arrepentido. Por tanto, a tus hijos heriré de muerte. Se cerrarán las puertas para tu vida. Pero si te arrepientes en este día, el que cubre su pecado nunca prosperará, pero el que lo confiesa y se arrepiente encontrará misericordia, encontrará restauración. Sí, Señor. Gracias, Padre. Vamos a orar mientras que escuchamos una alabanza del grupo. Levante sus manos y dígale, Señor, restáurame. Quiero salir de este lugar renovado. Quiero salir de este lugar perdonado, con una vida nueva, con nuevas fuerzas como las del águila, en el nombre de Jesús. Gracias. Gracias, Padre, Señor, oh Dios mío, en el nombre de Jesús bendigo tu vida. Gracias, Señor. Bendice la vida de tu hijo. Como sacerdote de su casa, de su hogar, guíalo, Señor, protégelo, Señor. Bendice, Señor, oh Dios mío, su presente, su porvenir. Bendice su juventud, Señor. Bendice a sus padres, donde quiera que estén, Señor. Restáuralo a él primeramente, para que restaures todo lo que rodea su vida. En el nombre de... Gracias por tomar su valioso tiempo para escuchar Palabra de Vida.
Le pedimos que se suscriba y se haga parte de nuestra familia digital. Iglesia Ríos de Agua Viva les desea ricas bendiciones.